Sucedió a finales del siglo XVII en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y es hasta ahora una de las historias quizá más increíbles que te puedas encontrar en torno a la religión católica en este país, pues el caso de Santa Inocencia, o la imagen de la niña que abre los ojos, como mejor se le conoce en la red, es una historia que más allá de milagrosa, resulta ser bastante aterradora si la ves desde otro punto de vista. Pues ¿qué me dirías si te dijera que esta imagen que se expone al público en la Catedral de Guadalajara es realmente el cadáver embalsamado de una pequeña niña, la cual fue asesinada brutalmente nada más y nada menos que por su mismo padre? ¿Quieres saber el resto de la historia? Si es así, prepárate, porque estás a punto de conocer la leyenda de Santa Inocencia, la historia de una imagen viviente. Existe más de una historia en torno a esta imagen beatificada que se encuentra en la Catedral de Guadalajara. Sin embargo, todas concuerdan con lo que te voy a contar a continuación. Pues bien, Inocencia era apenas una niña, la cual escuchaba a sus compañeras de la escuela hablar constantemente acerca de realizar su primera comunión, lo que se le conoce en la religión católica como el acto simbólico de recibir el cuerpo de Cristo por primera vez. Rodeada por la influencia del catolicismo en aquellos tiempos del antiguo pueblo tapatío, Inocencia comenzó a soñar que ella también realizaba su primera comunión, rodeada de sus amigos, familia, su madre ya difunta y su padre. Todo parecía una maravillosa historia y un acto de fe hacia el cristianismo, hasta que se le ocurrió contarle a este último, ya que su padre, por razones desconocidas, era enemigo mortal de la Iglesia Católica. Siendo así, que tan pronto recibió la noticia, comenzó a propinarle lo que sería tal vez la golpiza de su vida, mientras a gritos le exigía a la pequeña niña que se olvidara de tan absurda idea, y posteriormente le prohibió tener cualquier tipo de relación con las personas que la habían influenciado de esa manera. Desolada y tristemente golpeada, a Inocencia no le quedó más remedio que ocultar todo ese sufrimiento y marcharse hacia su dormitorio, donde reflexionaría lo sucedido. A la mañana siguiente, se dirigió a la escuela como de costumbre, pero no fue sino hasta tomar el camino de regreso a casa, cuando mientras caminaba, escuchó los cánticos religiosos de unos niños que estudiaban el catecismo en una casa muy cerca de donde se encontraba. Fue así que Inocencia decidió dirigirse hacia ese lugar. Una vez ahí, se sentó en una piedra, sacó su cuaderno y comenzó a escribir y a aprender todo lo que lograba escuchar desde afuera, pues después de lo que sucedió con su padre, era obvio que no se atrevería a entrar a ese lugar. Por tal motivo, Inocencia comenzó a aprender el catecismo a escondidas todas las tardes saliendo de la escuela. Un día, la monja que impartía la enseñanza en ese lugar se percató de la existencia de Inocencia afuera de ese lugar, por lo que, conmovida por los actos de esta niña, decidió invitarla a pasar a tomar dicha educación eclesiástica dentro del lugar. Después de un tiempo, la clase entera estaba preparada para llevar a cabo sus sacramentos. Sin embargo, Inocencia estaba bastante indecisa sobre informar a su padre acerca de lo que iba a hacer. Luego de contarle su situación a la monja, ella decidió darle un consejo, el cual cito a continuación: es mejor tener al bien aliado que al mal. Llegado el gran día del evento, una gran cantidad de niños vestidos de blanco esperaban afuera de la catedral, entre ellos Inocencia, la cual portaba un vestido blanco de encajes que la monja le había conseguido. La felicidad de Inocencia era bastante enorme para ese entonces. Pues bien, la ceremonia continuó, así que Inocencia realizó con éxito su primera comunión. Sin embargo, es aquí donde la historia toma un giro radical, pues al finalizar el evento, Inocencia decidió ir con toda la alegría que puede caber dentro de un niño a contarle sobre la buena nueva a su padre. Pero como era de esperarse, a él no le agradó en lo más mínimo. No obstante, nadie, y repito, nadie, esperaría que la reacción de su padre ante la alegría de su hija fuera tal que en ese momento tomara el cuchillo con el cual preparaba sus alimentos y lo clavara directamente en el pecho de Inocencia. Poco tiempo pasó hasta que los vecinos se dieran cuenta de lo que había sucedido, e inmediatamente todos corrieron al lugar de los hechos. Sin embargo, ya era demasiado tarde,
pues la niña agonizaba y el padre, como seguramente ya supones, se había dado a la fuga sin dejar rastro alguno. Se dice que al enterarse de dicha historia, inmediatamente los líderes religiosos del lugar, convencidos por el testimonio de la monja, decidieron dar la orden de simplemente cubrir de cera el cuerpo de la niña y exhibirlo en una vitrina dentro de la catedral, como símbolo de la pureza infantil y el amor profundo por la iglesia. Pero la historia no termina ahí, ya que nadie esperaba que el cuerpo de la inocencia se resistiera tanto a la descomposición cubierto solamente con cera. Tal es el caso que hasta el día de hoy el cuerpo se encuentra intacto, y no solo eso, pues a través de los tiempos ha ganado una gran cantidad de fieles seguidores, quienes afirman que la imagen les ha hecho bastantes milagros. Por tal motivo, la imagen de inocencia fue beatificada, con lo cual, la iglesia oficialmente declara que una persona difunta, cuyas virtudes han sido previamente certificadas, puede ser honrada con culto. No obstante, la duda acerca de saber si aún se encuentra con vida, o si realmente es una imagen extremadamente milagrosa, surge a partir del año 2012, a nivel mundial, cuando un turista que filmaba la imagen se percató al revisar el video que Inocencia abrió los ojos y miró directamente a la cámara por unos instantes. Este video se hizo viral en cuestión de minutos, y aunque muchas personas afirman que es falso, hay muchísimas otras que afirman que es muy normal llegar a ver que la niña abre los ojos en ciertas ocasiones. Tú eres libre de sacar tus propias conclusiones. Así que si no lo has visto, aquí te dejo el fragmento. ¿Y tú? ¿Qué piensas acerca de la veracidad de estas imágenes? Déjame tus respuestas en los comentarios. Suscríbete para más contenido como este. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Subo contenido bastante interesante y aterrador a diario. Te dejo los enlaces en la descripción. Subo videos cada semana, así que no te olvides de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos al instante. Yo soy Ivancito Azteca y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches. La razón de que muchas personas se hayan atrevido a entrar quizás se debe a que el dueño de la casa hizo un anuncio desde hace ya algunos años. Desde entonces, nadie más pudo habitar el inmueble, por lo que se ha convertido en la casa más embrujada y aterradora de todo el estado de Veracruz.